Vamos a ver derivadas sucesivas de una función. Entonces, si tenemos a la función f de x, cuya regla de corresponde a x quinta más x cuarta más x cúbica más x cuadrada más 7x más 5, esta es nuestra función f de x. Observamos que es una función algebraica de tipo polinomial, un polinomio de grado 5. La primera derivada nos queda 5x cuarta más 3x cuadrado más 2x más 7, la cual es otra función algebraica polinomial. Es susceptible de volver a derivarse. La derivada de la derivada, que se conoce como segunda derivada de la función. Entonces aquí estamos diciendo, al derivar una función real de variable real que es continua, se obtiene por resultado una nueva función. Perdón. Entonces les decía, cuando derivamos una función real de variable real continua, se obtiene como resultado una nueva función, la cual se puede derivar nuevamente. La función que se obtuvo derivando a la función f de la volvemos a derivar, obtendríamos la expresión 20x cúbica más 2x cuadrada más 6x más 2. Esta se conoce como segunda derivada, que como ustedes pueden observar, es susceptible de volver a derivarse porque es otra función. Entonces, a la derivada de una función se le llama segunda. Puede usar cualquiera del índice x con exponente 2, que indica la segunda derivada respecto de f de x. También de esta otra derivada respecto de x, segunda derivada respecto de x de y. También segunda derivada de f respecto de x dos veces, segunda derivada de y respecto de x, f prima de x, y prima, y punto punto. Entonces, cualquiera de estas notaciones pueden usar para la segunda derivada. Les decía, la segunda derivada es otra función. Entonces, análogamente, la derivada de la segunda derivada se llama tercera derivada de la función y se denota de cualquiera de estas maneras, la que ustedes quieran. Vamos a nosotros. F prima es 20x cúbica más 2x cuadrada más 6x más 2, pero si yo la derivo, o sea, la derivada de la segunda derivada se llama tercera derivada y se denota como f prima de x es igual a 60x cuadrada, porque recuerden que la potencia baja como coeficiente y se disminuye un lado, entonces sería 60x cuadrada más 24x más 6. Y esta función puede volver a derivarse. A las derivadas obtenidas a partir de la segunda se les llama derivadas de orden superior. También se les puede conocer como derivadas sucesivas. Puedo calcular la tercera derivada, la cuarta, la quinta, hasta la derivada enésima, la que a ustedes les solicite. Solamente consistirá que a la función resultante que hayan obtenido, la vuelvan a derivar tanto función f de x, y derivamos solamente tres veces. F de x igual a x quinta más 4x, perdón, x a la quinta más x a la cuarta más x al cubo más x al cuadrado más 7x más 5. La derivamos una vez, la derivamos dos veces, la derivamos tres veces. Entonces calculamos su tercera derivada. Entonces les decía, a todas las derivadas a partir de la segunda se les llama derivadas sucesivas o derivadas de orden sucesiva después de la tercera en la notación de Lagrange. Recuerden que habíamos visto diferentes notaciones. Esta del puntito es de Lagrange, esta Leibniz y esta es de Cauchy. Entonces son las cuatro notaciones de derivadas que les había mencionado. Pueden usar cualquiera de las cuatro, pero en específico, en las derivadas sucesivas, después de la tercera, en la notación de Lagrange, que es en la que se usan estos apuntes. A partir de la cuarta derivada ya usamos números de ecuación de Newton, cuando se calcula una derivada de la notación de Newton solamente la usamos para primera, para segunda o para tercera derivada. Pero ya después de la tercera ya no es recomendable ni es común usar la notación de Newton. Las notaciones que más se usan para derivadas es la notación de Cauchy, de Leibniz. Las otras se pueden usar, la de Lagrange,
usando números romanos y la de Newton, esa ya se sugiere después de la tercera medida. Perdonen ustedes, déjenme revisar. Bueno, ahora vamos a ver derivación de funciones implícitas. Una función real de variable real es implícita cuando su regla de correspondencia es de la forma f de x, y igual a 0. Esto es, cuando ninguna variable está despejada en término de la otra. Por ejemplo, 3x cuadrada menos 2y más 2 igual con 0. Tenemos una función que depende de dos variables y que está igualada a 0. Ninguna de las dos variables está despejada. Alguien podría decir, pero es muy fácil despejar a la variable dependiente y en esta ecuación. Sí, sí lo pueden hacer, despejar a la variable dependiente, háganlo y no habrá ningún problema. Pero habrá ocasiones donde no sea tan sencillo. Entonces, cuando no es sencillo despejar a la variable dependiente, ¿qué se hace? ¿Cómo es que se deriva? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos x cuadrada más y cuadrada más 1 igual al seno de x por y. Entonces, esta es una función en forma implícita porque ninguna de las variables está despejada y no se observa que sea sencillo despejar a x o a y, porque en esta expresión tenemos a x y en el seno, en su argumento, tenemos a x y. Entonces, no se ve que sea sencillo de alguna manera despejar a y, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos otra función en forma implícita, 2xy más c a la x es igual a 5. Esta sí se ve factible despejar a y sencillamente, pero bueno, si no se despeja, se puede derivar de manera implícita. Bueno, entonces dice, la derivada de una función implícita se puede determinar con respecto a la variable independiente x, pero también podría obtenerse la derivada respecto a la variable dependiente y mediante el proceso denominado derivación implícita. Entonces, ¿cuál es ese proceso de derivación de funciones implícitas? Lo primero que tendríamos que hacer es derivar a todos los términos de la función respecto de x, si es que queremos derivar a nuestra función respecto de la variable independiente x, pero también podríamos derivarla respecto de y. Lo usual es derivar todo respecto a x. Después se efectúan las operaciones indicadas. Posteriormente, utilizando las propiedades de igualdad, se transforma la ecuación en una nueva ecuación que sea equivalente de tal manera que en el primer miembro, o sea, del lado izquierdo, se tengan los términos que contengan a la expresión y', la factorizamos y la despejamos. Y con eso obtenemos la derivada que se desea obtener, que es la derivada de y respecto de x. Entonces, vamos a seguir este proceso, derivar todos los términos de la función respecto de x, efectuar las operaciones indicadas. Considerando la igualdad, vamos a dejar de un lado lo que tenga y' y del otro lado lo que no contenga y'. Del lado que dejamos a las 10' las factorizamos y una vez factorizada despejamos. Y ya, eso sería todo. Entonces vamos a hacer estos ejercicios de derivación implícita. Empezamos con estos que aquí aparecen. Bueno, vamos a empezar con este. Sencillo. Ok, entonces les comparto el pizarrón. Hago una pausa. Vamos a reanudar la grabación y vamos a escribir aquí lo que nos piden. Obtener la derivada de y respecto de x. Esa es. Esta es una forma de denotar a la derivada. Esta es la notación de Leibniz. Pero también nos pueden pedir y', o nos pueden decir derivada de y respecto de x, o nos pueden decir y puntito. Cualquiera de estas notaciones nos está indicando que vamos a derivar a nuestra función respecto de x. Derivada de y respecto de x, y', derivada subíndice x de y o y puntito. Todas esas, les decía, nos indican a la derivada de y respecto a x. Entonces significa que vamos a derivar todo respecto a x. Ese es nuestro primer paso, derivar todo respecto de x. Comenzamos con este término que es muy sencillo. La derivada de 3x cuadrada respecto de x, ¿quién sería? ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrada respecto de x? 6x. Exacto, muy bien, 6x. Muy bien, y ahora nos queda menos 2y. ¿Y cómo queda la derivada de menos 2y? Ah, pues cuando aparezca y, usamos los mismos teoremas que hemos estado usando en las sesiones anteriores, exactamente los mismos, pero vamos a la derivada que obtengamos, vamos a multiplicarla por ya sea esta expresión, esta o esta, la que sea.
la que sea más fácil. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que cuando aparezca y, ustedes piensen que es una x y derivenla como si fuese una expresión que contiene a x. Posteriormente, después de haber derivado, a esa derivada que obtuvieron, multiplíquenla por ya sea esta expresión, esta o esta, la que quieran. Es exactamente lo mismo. Entonces, con eso estoy diciendo que la derivada de menos 2y sería menos 2, simplemente porque la derivada de una constante por la variable lineal, pues es la constante. Pero les decía, siempre al resultado que obtengan, deben de multiplicarlo por derivada de y respecto de x, o bien, para que se les haga más fácil, y', o bien, y puntito, o bien, derivada subíndice x de y. Cualquiera de esas notaciones, ¿cuál les gustaría usar? De las 4. 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál se les haría más? Y'. Ok, y'. Entonces, les repito lo que hicimos, ¿eh? Derivamos a 3x cuadrada, su derivada fue 6x. Ahora derivamos a menos 2y, su derivada fue menos 2, pero les decía, cuando aparezca y, a la derivada que hayan calculado, la multiplican por y', o por esta expresión, o por esta otra, que son equivalentes. Muy bien, continuamos. Entonces seguimos. ¿Cuál sería la derivada de 2? ¿Cuál es la derivada de una constante, cualquiera que ésta sea? ¿Se acuerdan? 0, exacto. Entonces ya no escribo nada. Y del lado derecho, la derivada de 0, pues sigue siendo 0. Ya está. Entonces, eso es lo primero que teníamos que hacer. Derivar todo respecto de x. Ya lo derivamos. Posteriormente nos decía, deja de un lado todo lo que contenga y', y del otro lado lo que no contenga y'. Entonces, del lado izquierdo dejo menos 2y', y del lado derecho pongo menos 6x. Ya está. Luego, nuestro siguiente paso es despejar a y'. Bueno, factorizar y luego despejar. Pero pues como aquí solo hay una y', no es necesario factorizar, simplemente despejo. Y' sería menos 6x entre menos 2. Entonces y' sería 3x. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, Ok, perfecto, ya está. Entonces, les decía, si alguien desde el principio dice, pero la expresión 3x cuadrada menos 2y más 2 igual a 0, es fácilmente que yo despeje a y. Entonces me quedaría 3x cuadrada más 2 es igual a 2y. Entonces, si divido todo entre 2, me queda y. Entonces, quiere decir que y sería 3 medios de x cuadrada más 1. Y ya derivo a y respecto de x, o bien escribo y', y y' sería 3 medios por 2x más 1. Perdón, más 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces, 2 entre 2 da la unidad y simplemente nos queda 3x, que fue lo mismo que tenemos aquí. Sí, pero derivando implícitamente no tuve que, desde el principio, despejar a la variable independiente y, porque no siempre es posible hacerlo. Vamos a hacer otro ejemplo mientras ustedes copian. Esta parte yo voy copiando el siguiente enunciado y ya. Ahorita seguimos. Listo, listo. Ya lo tengo. Es el que venía ahí, ¿eh? Entonces les decía, el proceso de derivación implícita es sencillo. Primero derivamos todo respecto de x. Si una expresión contiene a y, les decía, háganle cuenta que es una x, pero a la derivada obtenida, multiplíquenla siempre por este término que se llama y'. Posteriormente, pasen del lado izquierdo todo lo que contenga y', del lado derecho lo que no contenga y'. El siguiente paso sería factorizar y el último paso, despejar. Y ya. Ok, bueno, vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Entonces, les decía, vamos a derivar todo, derivando respecto a x, a menos que nos digan lo contrario. Entonces, ¿cuál sería la derivada de x cuadrada? ¿Cuál sería? La derivada de x cuadrada. 2x. Muy bien, perfecto. Y luego, ¿cuál sería la derivada de y cuadrada? No es x, pero utilizando los mismos teoremas, que nos quedaría de derivar a y cuadrada. Por ejemplo, cuando teníamos la derivada respecto de x de u a la n, pues decíamos que era n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Y es exactamente lo que hacemos aquí, solo que no es u, sino es y.
Entonces, la derivada respecto de x de y a la n, pues sería n por y a la n menos 1 por la derivada respecto de x de y. Y es que esta derivada respecto de x de y, esa se puede escribir también como y', o se puede escribir como y puntito, o se puede escribir como derivada de y respecto de x. De todas estas formas se puede escribir. Entonces, el teorema es exactamente lo mismo que ya hemos hecho, solamente que la variable ahora no es x, es y. Y a la derivada que obtengan, la multiplican por derivada de y respecto de x, o y', o y punto, etcétera. Entonces, ¿qué les quedaría de derivar y cuadrada? ¿Qué dirían ustedes? Sería 2y por y'. Exacto, así de fácil. Usan los mismos teoremas, solamente que va a quedar en términos de y. Entonces sería la derivada de y cuadrada es 2y por y'. Muy bien, perfecto. Y luego, la derivada de 1. 0. Exacto, 0. Perfecto. Luego, la derivada del seno de x por y. Ah, pues sabemos que la derivada del seno de u es derivada del argumento por el coseno de u. Entonces, sería derivada de x por y por el coseno de x por y. Bueno, y entonces aquí es un producto. ¿Y cómo se deriva un producto? ¿Se acuerdan? La derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Ya? Entonces, derivada de x por y sería el primero, que es x, por la derivada del segundo, más el segundo, que es y, por la derivada del primero. Eso ya está. Esa es la derivada del producto, y el producto multiplica a coseno de x por y. Listo. Ya está. Entonces, ¿de qué otra forma se puede denotar a derivada de y respecto de x? Esta que estoy aquí remarcando. Déjenme usar otro color más clarito. ¿De qué otra forma podrían escribir esta expresión que puse en color amarillo? ¿De qué otra forma se puede escribir d mayúscula subíndice x de y? Sería como y' igual. Exacto, 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 exacto. Como esto es y'. ¿Y de qué manera se podría escribir la derivada de x respecto de x? ¿O cuánto vale la derivada de x respecto de x? Si ustedes derivan a x respecto de x, ¿cuánto les va a quedar? 1. 1, exacto, ya lo habíamos visto. La derivada de x respecto de x vale 1. Estoy diciendo que si yo derivo a esta variable x respecto de x, el resultado será 1. Si tuviera que derivar respecto de x a 2x, el resultado sería 2. Si tuviese que derivar respecto de x a 3x, el resultado sería 3. Si tuviese que derivar respecto de x a menos 2x, el resultado sería menos 2. No lo olviden. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces ya casi terminamos, ya terminamos de hacer todas las operaciones respectivas. Ahorita le vuelvo a regresar arriba, no se preocupen para que terminen de copiar, pero hasta este punto nos quedó 2x más 2y por y', eso es igual a x por y' más y por 1, pero pues sería simplemente y. Y todo eso multiplica al coseno de x por y, ya está. Entonces nos dijeron, pasa de un lado todo lo que contenga y' y del otro lado lo que no contenga y'. Entonces del lado izquierdo me queda 2y por y' menos x por y' por el coseno de xy. ¿Por qué? Porque este término multiplica tanto a este como a este otro. Pero solo paso del lado izquierdo lo que contenga y'. Por eso solamente pasé, déjenme borrar esto, por eso solo pasé este producto, lo pasé a la izquierda, de esta manera. Ya está. Y del lado derecho, ¿qué me quedaría? A ver quién me podría decir. Fíjense que ya utilicé, permítanme, ya utilicé este término y ya utilicé este otro. Entonces, del lado derecho, ¿qué me quedaría? Que no he utilizado, y no lo he utilizado porque no contiene a y'. ¿Qué me quedaría? ¿Qué quedaría? ¿Qué quedaría, muchachos? Solo y. Solo y, no,
falta este término. ¿Cómo lo pasarías del lado derecho, Fabián? Como menos 2x. Ajá, exacto, como menos 2x, exacto, eso es lo primero. Menos 2x. Y este y no estaba solito porque este coseno multiplica tanto a este como a este. Entonces, ¿ya viste qué hace falta? Más y por quién. Por el coseno de xy. Exacto, y por el coseno de xy, muy bien. Y por el coseno de xy. Entonces, les repito lo que hicimos, ¿eh? Derivamos todo respecto de x. Aquí está. Después de derivar todo respecto de x, simplemente por la notación lo reescribí. Pasé del lado izquierdo lo que contiene a y', del lado derecho lo que no contiene a y', y ya el penúltimo paso es factorizar a y'. Entonces, este término y este término tienen en común a y', la factorizo, que multiplica a 2y para darme todo este término, y que multiplica a menos x coseno de xy para darme este otro término. Y eso tiene que ser igual a menos 2x más y coseno de xy. Ya que está factorizada y', el último paso es despejarla. Entonces, este término que está multiplicando a y' pasa dividiendo. Entonces, nos quedaría menos 2x más y coseno de xy sobre 2y menos x coseno de xy. Y ya terminé. Este es mi resultado final. Entonces, les repito, lo que hacemos es derivar todo respecto de x. Una vez que derivamos todo respecto de x, pasamos del lado izquierdo lo que contenga y', del lado derecho lo que no contenga y'. Del lado izquierdo, como penúltimo paso, factorizamos a y', y como último paso, despejamos a y'. Y ya, eso sería todo. Entonces, tómense un momento para copiar. Ahorita hacemos más ejercicios, no se preocupen. Entonces, vamos a calcular la derivada. Nos piden obtener la derivada de y respecto de x, o bien derivada de y respecto de x, o bien y', o bien y puntito. Eso es lo que nos piden. Derivar todo respecto de x. Muy bien, entonces, esto contiene a x, pero también contiene a y, entonces es un producto. Es un producto de dos funciones. ¿Y cómo se derivan los productos? Pues vamos a recordarlo. Entonces les decía, este es un producto. Entonces los productos es derivada de un producto, que son u por v, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ya está. Esto también es un producto. Entonces se derivará de la misma manera. Y por último les repito, si vamos a derivar a y respecto de x, simplemente podemos poner y'. Pero si no, lo dejamos así indicado y después lo cambiamos a esta expresión para que sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, vamos, yo voy a hacer y ustedes me ayudan con esta parte, por favor. Entonces, siguiendo este teorema de la derivada de un producto, sería la primera expresión. En este caso, mi primera expresión sería 4x cúbica. Le voy a poner ahí por la derivada de la segunda. Voy a dejarlo indicado. Más la segunda expresión por la derivada de la primera. Ya está. Después sería más, ahora sería la derivada de x cúbica. Después sería igual a la derivada de 2. Y después sería menos, y otra vez es un producto. Entonces sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ya está. Entonces, voy a efectuar las derivadas que me piden. Sería 4x cúbica. La derivada de y cuadrada, dijimos que es 2y por y', porque siempre que derivo algo que contiene a y, uso los mismos teoremas, pero al resultado lo multiplico por y'. Entonces, después sería más y cuadrada por la derivada de 4x cúbica sería 12x cuadrada. Después sería más la derivada de x cúbica sería 3x cuadrada. Luego la derivada de 2 es 0. Luego sería menos x por derivada de y respecto de x, que es y'. O si ustedes lo ven, la derivada de y vale 1, pero debe de ir multiplicado por y'. También se puede ver de esa manera. Muy bien. Después sería más y por la derivada de x respecto de x, que vale 1. Ya está. Entonces desarrollo
después paso todos los y' al lado izquierdo y lo que no tenga y' al lado derecho. Entonces, este y este término se están multiplicando, los números los multiplico, 4 por 2, 8, 8x cúbica y por y', más 12x cuadrada y cuadrada, más 3x cuadrada, eso es igual a menos xy' y menos y. Entonces ya desarrollé, paso del lado izquierdo lo que contiene a y', sería 8x cúbica y por y' más xy', o sea, solo este término y este contienen a y'. Luego sería menos y menos 3x cuadrada, este término lo pasé del lado derecho por no contener a y', y menos 12x cuadrada y cuadrada. Ya que hice eso, factorizo y'. Y' que multiplica a 8x cúbica y más x. Y del lado derecho factorizo el signo menos. Si lo quiero hacer, si no lo puedo dejar así. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces sería menos y más 3x cuadrada más 12x cuadrada y cuadrada. Factoricé el signo menos de los tres términos de la derecha. Y entonces y' sería igual a menos y más 3x cuadrada más 2x cuadrada y cuadrada sobre 8x cúbica y más x. Y ese es el resultado final. Ese es el resultado final. Ya con eso terminamos. Entonces, les repito lo que hicimos. Listo. Entonces, queremos calcular para la función x de regla de correspondencia x cuadrada más y cúbica igual a tangente de x cuadrada de y, obtener y' o derivada de y respecto de x. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? 2x. Exacto, muy bien. Más 3y Ajá. cuadrada por y'. Ajá, exacto, 3y cuadrada por y'. Luego, la derivada de una función trigonométrica es otra función trigonométrica, pero que tenga exactamente el mismo argumento. La derivada de tangente es secante cuadrada, pero nos hace falta derivar su argumento. Entonces, derivada de x cuadrada y. Y esto es un producto. Entonces, cuando tenemos un producto de dos expresiones, usamos el teorema de la derivada de un producto, que sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Bueno, entonces lo hacemos. Sería 2x más 3y cuadrada, y', sería igual a la primera expresión, que es x cuadrada, por la derivada de la segunda, que es y. Y la derivada de y vale 1. Pero como derivé a y, pues tiene que multiplicarla por y'. Así de simple, ya está. Después sería más la segunda expresión, que es y, por la derivada de la primera, que es x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x. Y ya está. Entonces, eso multiplica a secante cuadrada de x cuadrada y. Desarrollo, antes de pasar de un lado a las y'. Entonces, desarrollo, secante cuadrada multiplica a x cuadrada y'. Entonces, sería x cuadrada y', secante cuadrada de x cuadrada y. Y también multiplica a 2xy. Entonces sería 2xy por secante cuadrada de x cuadrada y. Entonces, ahora sí, ya que desarrolle, paso del lado izquierdo lo que contenga y', 3y cuadrada y', menos x cuadrada y', secante cuadrada de x cuadrada y. Y del lado derecho sería 2xy secante cuadrada de x cuadrada y menos 2x. Es este término que era positivo, pasó a negativo. Ya que es eso, factorizo y'. Y' multiplica a 3y cuadrada menos x cuadrada secante cuadrada de x cuadrada y. Y del lado derecho no necesito factorizar nada, pero si lo quiero hacer, podría factorizar 2x. 2x que multiplica y por secante cuadrada de x cuadrada y menos 1. Y ya que factorice y', la despejo, esto que está multiplicándola pasa dividiendo. Siempre, 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 para poder despejar a y', vamos a tener que pasar algo dividiendo lo que esté multiplicando a y'. Entonces me quedaría 2x por y secante cuadrada de x cuadrada y menos 1, todo eso dividido entre 3y cuadrada menos x cuadrada secante cuadrada de x cuadrada y. Ya terminé. Ese es mi resultado. Entonces tomen un momento para copiarlo y hacemos el último de derivación implícita para pasar a ver derivadas de función exponencial y logarítmica. Ok,
Queremos calcular la derivada respecto de x quinta menos y cuarta más 3 igual al seno de x cúbica y. Entonces, ¿quién quiere intentarlo? Anímense, no importa si se equivocan, les corrijo. Adelante, Xochitl, muchas gracias. Primero derivamos respecto a x Ajá, y la primera es 4x, no, 5x cuarta exacto, muy bien, perfecto. menos 4y cúbica por y Ajá, prima. muy bien, perfecto, vas muy bien. Y ese es 0, más 3, Exacto, su derivada es es 0. 0. Exacto, no lo escribo, o puedo poner más 0. Muy bien, perfecto. Luego, Podemos escribir primero la derivada de seno, del argumento de seno. ajá, exacto. Que es una multiplicación y es como una Ajá, suma cruzada. ajá, exacto. Y se multiplica por coseno y el mismo argumento. Exacto, muy bien, vas muy bien. Entonces quedaría 5x cuarta menos 4y cúbica y prima es igual a, ajá, ¿y cómo se deriva este producto? Dijo que podía ser de izquierda a derecha, ¿no? Ajá, No, de ajá, derecha a izquierda. ajá. Entonces es y por la derivada de x. ¿Cúbica? Sí, Ajá, más x, no. ajá, x cúbica. La derivada, ajá, más por la derivada de y. Ajá, ¿cuál es la derivada de y? ¿O la Y puedo dejar prima. indicada? Exacto. Y prima, muy bien, perfecto. Bueno, la dejo así indicada y ya después la cambiamos. Ok. Muy bien, entonces ya terminaste, solamente efectúa las últimas derivadas que te hacen falta y desarrolla. Entonces, ¿cómo reescribirías esta primera parte? La derivada de x cúbica es 3x por, no, ajá, 3 por x cuadrada. Exacto, muy bien. Y la derivada de x, de y, perdón, es y prima. Exacto, ya está. Entonces desarrollamos y pasamos del lado izquierdo lo que contenga y prima. Ok, entonces sería 5x cuarta menos 4y cúbica y prima. Y del lado derecho, cuando multiplicas al coseno por cada uno de estos términos, ¿qué te queda? Lo mismo, pero solo, bueno, coseno de x con argumento de x cúbica por y por 3x cuadrada por y. Ajá, 3x cuadrada y por coseno de x cúbica y, exacto. Sí. Y luego, más. X cúbica y prima por coseno con argumento x cúbico por y. Exacto, muy bien, ya está, ya terminaste. Ahora sí pasamos del lado izquierdo lo que contiene a y prima, 4y cúbica y prima menos x cúbica y prima, coseno de x cúbica y. Del lado derecho lo que no contiene a y prima, 3x cuadrada y, coseno de x cúbica y, menos 5x cuarta. O sea, esto que no tenía y prima lo pasé a la derecha, y esto que contenía y prima lo pasé a la izquierda, con signos contrarios, ya está. Factorizo y prima que multiplica menos 4y cúbica menos coseno, menos x cúbica coseno de x cúbica y. Y del lado derecho, 3x cuadrada y coseno de x cúbica y menos 5x cuarta, ya. Para terminar, simplemente despejo y prima. Y prima sería 3x cuadrada y coseno de x cúbica y menos 5x cuarta. Y todo eso dividido entre menos 4y cúbica menos x cúbica coseno de x cúbica y. Ya terminamos. Ese es el resultado. Muchas gracias, chicos. Entonces, tómense un momento y ya ahorita, en los últimos minutos que nos quedan, vemos ejercicios de derivadas de función exponencial y logarítmica que son muy sencillos. Listo. Entonces dice, derivada de la función exponencial. Hay dos teoremas nada más. Derivada de la función exponencial que tiene como base al número e. Su derivada es la misma función, tal cual, por la derivada de su argumento, siempre. En cambio, si la función exponencial tiene como base a cualquier número real, excepto al número e, entonces su derivada es ese número elevado a, esa misma función exponencial, logaritmo natural de la base y derivada del exponente. Entonces, ¿qué cambia de esta con esta? Pues que le estamos agregando el logaritmo natural de la base. Y algunos se podría preguntar, ¿y por qué en la función exponencial
no le agregamos logaritmo natural de la base e? Ah, pues porque si se la agregamos no estaríamos cometiendo ningún error, pero sabemos que el logaritmo natural del número e vale 1, por eso es que no se escribe. ¿Y por qué sabíamos que el logaritmo natural de e vale 1? Porque sabemos que el logaritmo natural es un logaritmo que tiene como base al número e. Y sabemos que un logaritmo se lee a qué exponente elevo mi base e para que me dé este resultado. Y este es al exponente 1. Por eso el logaritmo natural de e vale 1. Entonces, la derivada de la función exponencial es ella misma por el logaritmo natural de su base por la derivada del exponente. Siempre se derivan los argumentos, de las funciones, en este caso pues de la función exponencial. Ok, bueno, ahorita si no lo han terminado de anotar, no se preocupen, ahorita hacemos ejercicios y lo vuelvo a anotar. Después tenemos derivada del logaritmo natural. Entonces, derivada del logaritmo natural de u es 1 entre el argumento u por la derivada del argumento u. Entonces, fíjense, si yo tuviese que derivar respecto de x al logaritmo natural de 5x, entonces siguiendo este teorema sería 1 entre el argumento por la derivada del argumento, que es 5x. Entonces la derivada de 5x es 5 sobre 5x, entonces 5 entre 5 da la unidad y me queda 1 sobre x. Ese es el resultado. Entonces son muy sencillos estos teoremas. Si, por ejemplo, tuviese que derivar respecto de x al logaritmo base 2 de x, pues antes de derivar puedo hacer un cambio de base. Nosotros ya sabíamos cómo se hace un cambio de base. Si se dan cuenta, la base que se está usando en este teorema es la base e, por eso es un logaritmo natural. Y habíamos visto justamente que el proceso de cambio de base sería logaritmo natural logaritmo en la nueva base del argumento sobre logaritmo en la nueva base de la base original. Así se hacía el proceso de cambio de base, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si yo tengo logaritmo base 8 de 25 y lo quiero poner en base logaritmo natural, entonces sería logaritmo natural del argumento 25 entre logaritmo natural de la base original. Si quisiera cambiar logaritmo base 10 de x, sería logaritmo natural del argumento x entre logaritmo natural de la base original. Siempre el proceso de cambio de base es logaritmo en la nueva base del argumento entre el logaritmo en la nueva base de la base original. Siempre, 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 siempre es así. Y alguien puede decir, oiga, pero ¿por qué todo está convirtiendo a logaritmos naturales? ¿Por qué? Porque este teorema involucra solo a un logaritmo natural. Entonces pueden hacer ese proceso de cambio de base previamente. Si tienen, por ejemplo, logaritmo base 3 de 25 en base e, o sea, logaritmo natural sería logaritmo natural del argumento 25 entre logaritmo natural de la base 3. Así es el proceso de cambio de base, ya lo habíamos visto. Ya que tienen eso, usan este teorema, simplemente. Considerando que los denominadores son constantes y que las constantes salen de la derivada. Si se acuerdan, derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces, por ejemplo, si yo quiero derivar respecto de x al logaritmo base 2 de x, lo primero que hago es hacer el proceso de cambio de base. Me quedaría derivada de el logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de 2. Entonces, esto que es constante sale de la derivada. Me quedaría 1 entre el logaritmo natural de 2 por la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, 1 entre el logaritmo natural de 2, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ya, entonces mi resultado sería 1 sobre logaritmo natural de 2 por x, porque esto es una constante. Constante. Muy bien, bueno. Pero bueno, vamos a hacer ejercicios sobre esto. Déjenme compartirles el pizarrón. Listo, listo. Ahí está. Entonces, para esta de funciones exponencial, déjenme ver cuál podríamos hacer. Permítanme pausar la grabación. Tenemos y igual a, y igual a 2 a la x cuadrada. Esta es la función que quiero derivar. Tiene la forma de a la u. La derivada de a la u es ella misma. La derivada de la función exponencial es ella misma por el logaritmo natural de su base por la derivada del argumento.
Entonces, siguiendo este teorema, ¿quién quisiera intentarlo? ¿Quién sería y'? Es 2 a la función x cuadrada. ¿Quién sería su derivada? Tiene que ser ella misma, tal cual, logaritmo natural de la base 2 y derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? 2x. Y ya. Entonces, lo puedo dejar así, ya indicado. O puedo tratar de simplificar un poco. Entonces me quedaría 2x logaritmo natural de 2 que multiplica a 2 a la x cuadrada. Ya. No se puede hacer ninguna otra multiplicación. ¿Por qué? Porque no tienen la misma base. Aquí la base es 2. Esta es la base es x. Esto es un logaritmo natural. Lo único que tal vez se podría hacer es que esto, por las propiedades de los logaritmos, se puede subir como exponente del 2. Se puede hacer, pero bueno, vamos a dejarlo así para que mejor hagamos otro ejercicio. Entonces, si yo tengo que y es 3 a la seno de x, entonces su derivada de y respecto de x, o bien y', sería la misma expresión. Esta es la ventaja de la función exponencial, que su derivada es ella misma, tal cual, pero se le agrega logaritmo natural de la base y derivada del exponente. Entonces sería 3 a la seno de x, logaritmo natural de 3, por, ¿cuál es la derivada del seno? Pues el coseno. Ya. Por ejemplo, ahora vamos a derivar. Y es igual a 5 a la, podría ser, déjenme pensar, a la ángulo tangente de x. Entonces, la derivada de 5 al ángulo tangente de x tiene que ser ella misma, tal cual, ángulo tangente de x, por logaritmo natural de la base 5, por la derivada del ángulo tangente de x. Entonces sería 5 a la ángulo tangente de x, logaritmo natural de la base, y la derivada del ángulo tangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Y ya terminamos. Ese es nuestro resultado. Entonces es muy fácil, les decía, la derivada de la función exponencial, porque es ella misma, logaritmo natural de la base, derivada de su exponente. Por ejemplo, el último ejercicio, vamos a ver, y igual a la función exponencial elevada a la, ¿qué será? X quinta. Entonces, y' será e a la x quinta, tal cual, logaritmo natural del número e, por derivada de x quinta. Pero sabemos que el logaritmo natural de e vale 1. Entonces, ese ya no se escribe. Y simplemente escribiría e a la x quinta por 5x cuarta, que es la derivada de x quinta. Ya. Así de simple es su derivada. Entonces, tómense un momento para copiar esos ejercicios. Por favor, si tienen alguna duda, avisen. Entonces, si para la función logaritmo natural, sus derivadas, si yo tengo y igual al logaritmo natural del seno de x, entonces el teorema dice, la derivada del logaritmo natural de u es derivada del argumento sobre el argumento original. Entonces, para y igual al logaritmo del seno de x, su derivada sería derivada del seno, la voy a dejar indicada, sobre el argumento original que es el seno. Entonces, derivada del seno es el coseno entre el seno. Y la derivada coseno entre seno es la cotangente. Entonces, la derivada de esta expresión fue la cotangente. Así de simple. Por ejemplo, ya por último, si yo tengo y igual al logaritmo de, no sé, la raíz cuadrada de tangente de x, antes de derivar, yo puedo utilizar las propiedades de los logaritmos que revisamos. Entonces, antes de derivar, reescribo esta expresión como logaritmo natural de tangente de x a la 1/2. Y por propiedades de los logaritmos, cuando el argumento está elevado a una potencia, puede bajarse como coeficiente. Entonces sería 1/2 de logaritmo de tangente de x. Y ya es más fácil derivar esta expresión. Entonces y' sería 1/2 de la derivada del logaritmo de tangente de x. ¿Por qué? Porque las constantes salen de la derivada cuando la constante multiplica una función. No lo pierdan de vista. Y entonces ahora sí, sería 1/2. La derivada del logaritmo de tangente sería derivada de tangente entre tangente. Entonces sería 1/2 de la derivada de tangente es secante cuadrada
entre tangente y ya, ese es mi resultado. Entonces, si yo voy a derivar un logaritmo, puedo aplicar, si me sirve, puedo aplicar las propiedades de los logaritmos para que mi derivada sea más sencilla. Eso no lo tengo que perder de vista. Pero bueno, entonces, muchas gracias por conectarse. Hasta aquí lo vamos a dejar.